Capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. El título de la predicación, el Señor lo nombró de la siguiente manera: pensamientos inéditos. Pensamientos inéditos. Vamos a comenzar leyendo ese texto base de la predicación. Amén. ¿Lo tenemos? Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Oremos. Señor Jesús, muchísimas gracias, Señor, por esta bendición que nos das. Padre hermoso, te suplicamos que el día de ahora hables tú a nuestros corazones, que no sea este joven de 22 años, sino que seas tú a través de mí, llevando esa palabra, Señor, a cada uno de los congregantes. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Pensamientos inéditos. La palabra inédito significa algo que nunca ha sido publicado o algo nuevo para el mundo. Entonces, queremos decir con pensamientos inéditos que es algo nuevo, un pensamiento original, un pensamiento que no había venido a nuestra mente, un pensamiento, valga la redundancia, que nunca habíamos pensado en la vida. Pensamiento inédito. Y arrancando con la predicación, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vienen pensamientos inéditos a nuestra vida. ¿Cómo así? Eso es lo hermoso de escudriñar la palabra de Dios. Su servidor puede estar a una misma hora sentado justamente con cualquiera de ustedes, y a la par podemos estar leyendo el mismo capítulo y el mismo versículo de la Biblia, pero Dios nos habla de diferente manera. Surgen pensamientos inéditos en nuestra dificultad, en ese problema de angustia. Cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y comenzamos a leerla, vienen respuestas que nunca antes habían venido a nuestra vida, soluciones a nuestros problemas que nos traen paz y gozo a nuestro corazón. ¿Entendemos? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hace poco estaba hablando con una persona, me llegan muchas personas en consejería y me dice, una jovencita, ni tan jovencita, me dice: David, me encuentro en una situación muy mal. Acabo de salir de una operación que yo no pensé que se iba a complicar. Me acaban de quitar los 2 ovarios. Y mi deseo más grande en este mundo es formar una familia. Y me dieron la noticia de que no voy a poder tener hijos. Me siento destrozada. Y más adelante viene la noticia para ella de que una de sus hermanas volvió a salir embarazada. Me dice: para mí es una alegría, una criatura nueva en nuestra familia. La familia sigue creciendo, pero a veces me pongo a pensar: ¿podré tener hijos? Y yo le digo: esa es la parte importante, porque tú no dices no voy a tener hijos, sino que tú dices: ¿podré tener hijos? Hay algo en su corazón que dice que hay una respuesta a lo más profundo de su corazón. Inmediatamente, conforme lo que ella me estaba hablando, yo le digo: ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser el siguiente paso para fortalecernos y para buscar ese milagro? Vas a leer todas las historias que están en la palabra de Dios con relación a esas mujeres que no podían tener hijos, y vas a ver cómo Dios te va a llenar de paz y de fortaleza, y por medio de ello va a venir tu milagro. Tal cual. Me escribe hace poco, justamente el día de ayer en la mañana, y me dice: David, estoy leyendo la historia de Ana, de la mamá de Samuel. Qué increíble cómo Dios me ha hablado a mi vida. Ver la historia en la Biblia y escudriñar la palabra de Dios, comienzan a venir a nuestra vida pensamientos que nunca jamás habíamos tenido en nuestra mente. Yo voy donde un médico y le digo: mire, esta mujer no va a poder tener hijos, y él me confirma
Es un ejemplo. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, todo el diagnóstico médico cambia. Y Dios te dice a través de su palabra que sí se puede. Pero todo comienza escudriñando su palabra. Los momentos más difíciles de su servidor, los momentos más complicados en mi vida, siempre acudí a la palabra de Dios, porque siempre en cada lectura diaria Dios me hablaba algo nuevo, algo que jamás había escuchado, algo que jamás había leído en mi vida, algo inédito. Y se supone que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Se supone que como hijos de Dios tenemos que tener nuestra Biblia en casa. Y se supone que si tenemos una Biblia en casa y somos cristianos, somos seguidores de Cristo Jesús, debemos de leer su palabra todos los días. ¿Sabe usted un dato muy interesante? La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y es el que menos se lee. Se lo voy a volver a repetir. La Biblia es el libro más vendido del mundo y es el que menos se lee. La obra literaria de la Biblia, hermanos, es sobrenatural. Es sobrenatural. Personas han recibido sus milagros leyendo la palabra de Dios. Personas escudriñando la palabra de Dios han salvado sus vidas. Para el tiempo de la guerra, hace muchos años atrás, mi abuelo iba de La Unión hacia el aeropuerto y justamente le hicieron la parada a los guerrilleros y le dijeron: deténganse, y él no se detuvo, no se percató. Y más adelante habían dado la orden por medio de una radio que el carro que no se había detenido lo balacearan todo. Y desde lejos, dos hombres a quemarropa disparando en el carro. Para el carro, perdón. Mi abuelo recibió como 8 impactos de bala en el pecho. Como pudieron, lo llevaron al hospital. Y ahí estando en el inseguro social, no es seguro social, el inseguro social, estando en el seguro social, hermano, le llevaron un Nuevo Testamento. Ahí mi abuelo recibió a Cristo. Ahí él comenzó a ver algo inédito en su vida, algo que jamás le habían dicho. Y gracias al simple hecho de recibir a Cristo en su corazón, Dios le salvó la vida. Mi abuelo le presentó el evangelio a la familia, mi padre se salvó, y usted sabe toda la historia. Y ahora su hijo, que es su servidor, está aquí predicando la palabra de Dios. Todo a través de la palabra. Nuestra vida tiene problemas y las soluciones a nuestros problemas están en la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver el mandato que le dio Moisés antes de entregar todo su poder a Josué. ¿Recordamos de eso en el Antiguo Testamento? Y le dio un mandato, una ordenanza. Le dice: meditarás. No dice vas a leer. Meditarás en este libro de la ley día y noche, para que todo lo que tú hagas te salga bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aunque el mundo vaya evolucionando, aunque las cosas vayan cambiando, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Tiene el mismo poder, tiene la misma fuerza y tiene el mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Su palabra. Por eso es que nosotros somos bíblicos, porque les enseñamos a utilizar la palabra de Dios. Vamos a irnos a Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias.
Y vamos a irnos a Daniel, capítulo 2, versículo 22. Mire lo que dice. Él revela lo profundo. Estamos en Daniel, capítulo 2, versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Cuando usted vea la palabra él con una tilde, se refiere a Dios, a Jehová, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que son uno solo. Y dice que él revela lo profundo. Dios le había dado una visión a Daniel que él no podía interpretar. Y Daniel había caído en una desesperación por saber lo que Dios le estaba diciendo. Pero Daniel se dio cuenta que no era con su inteligencia ni con su sabiduría humana para la interpretación de su visión, sino que era Dios mismo revelándole lo que quería decirle. Ahí vamos nosotros donde las amiguitas. Mira, amiga, ¿y qué puedo hacer con este problema? Mire, jefe, fíjese que tengo este problema, ¿y qué puedo hacer? Mira, madre, ayúdame, me estoy metiendo en esto y no sé cómo salir. Mire, hermano, creo que todos tenemos la madurez necesaria para reconocer que el único que nos puede revelar de cómo salir de nuestra situación se llama Cristo Jesús. Es el único. ¿Cómo cree que el Señor ha mantenido esta obra después de la pandemia? Porque Él ha ido revelando sus planes, cómo esta obra debe de seguir. Algo inédito. ¿Quién lo revela? El que conoce todas las cosas de este mundo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pero también tenemos que entender que al momento que nosotros llegamos a los pies de Cristo, nuestros pensamientos son completamente nuevos. Hagamos un pequeño análisis de nuestra vida pasada. ¿Qué es lo que comíamos? ¿Qué es lo que consumíamos, mejor dicho, de manera general? ¿A dónde transitábamos? ¿Quién era nuestro vínculo cercano a nuestras vidas? ¿Qué era nuestro tipo de pensamientos? Analicemos. Y ahora traigámoslo a nuestra actualidad. ¿Qué somos en este momento? ¿Verdad que hemos cambiado? ¿Verdad que no pensamos igual? ¿Verdad que no hablamos igual? ¿Verdad que no consumimos las cosas que antes sí consumíamos? Esa bebida, ese cigarro, eso que mataba nuestro cuerpo. Porque ahora reconocemos, estando en Cristo Jesús, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vienen pensamientos que jamás habíamos pensado. Jamás. Porque los domingos era de ir a la playa, los sábados eran de ir a ver al Alfaz, los viernes de ir al chupadero. Pero ahora nuestros pensamientos están alineados a su voluntad, a venir a su casa, a agarrar la palabra de Dios, a tener una comunión íntima con Él. A ese vecino que tanto nos caía mal, ahora lo amamos. Porque Dios nos pone pensamientos inéditos que jamás pensábamos
que íbamos a tener en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso es que yo digo que la solución para esas personas que están pasando problemas de alcoholismo, que están pasando problemas de adulterio, que están pasando problemas de fornicación, no es ir al psicólogo. Su servidor fue a un psicólogo hace mucho tiempo y yo mismo me pude dar cuenta que no sirven para nada. Hermano, no hable así. Es que vamos a hablar la realidad. El único que tiene el poder para cambiarte completamente y limpiarte de tus pecados y lavar tus pensamientos se llama Cristo Jesús. Es el único. Y yo lo pude experimentar en el divorcio de mis padres. Llegaba la ansiedad, llegaba la desesperación, llegaba la tristeza, la depresión, me inundaba y visitaba a un psicólogo y visitaba a otro y visitaba a otro y al final siempre caía en la misma conclusión. Siempre. ¿Cuál era esa conclusión? Que siempre iba a estar igual si Jesucristo no era el centro de mi vida. ¿Las cosas cambiaron? No cambiaron externo, cambiaron internamente. Cosas inéditas que nunca jamás pensé. Y de repente en la rebelión contra mis padres, su servidor fue el primero de todos sus hermanos en venir a hablar con su pastor. Papá, hey, perdóname. Si hice algo yo que te ofendió. Y mi padre con lágrimas en los ojos, porque teníamos mucho tiempo de no vernos, con lágrimas en los ojos me dice: hijo, te perdono. Y me dice: si hay algo que yo también hice en tu corazón que te dañó, perdóname. No fui un psicólogo, fue Cristo Jesús en mi vida. Y producto del perdón y producto de esos pensamientos inéditos, me encuentro el día de ahora predicando su palabra. ¿Ya ve cómo las cosas cambian cuando Jesucristo es el centro? Venimos a los pies del Señor sucios, pecaminosos, llenos de rencor, de envidia, de furia. Pero ¿cómo salimos? Limpios, purificados, santificados por su sangre. Y es un proceso que el Señor nos lleva a cada uno de nosotros, haciéndonos mejores hijos de Dios. Cada día, cada minuto, cada segundo, vamos creciendo como hijos de Dios. Amén. Ahora vámonos a la palabra. Vámonos a 2 de Corintios. Capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Aquí quiero hacer un punto, un análisis muy importante. No es estar en Buda, hermano. No es estar con la camiseta del FAS. No es estar con Alá. No es estar con los testigos de Satanás. Estar en Cristo, pertenecientes al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cosas inéditas, cosas nuevas. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y le dice: Señor, pero ¿cómo es eso posible?
¿Cómo voy a nacer nuevamente en el vientre de mi madre? Y no se estaba refiriendo a lo que es una nueva vida en ese sentido. Se estaba refiriendo de espíritu, de alma, de pensamientos. Y tú, siendo tan estudiado de la ley, le dijo el Señor Jesús, ¿no sabes estas cosas, Nicodemo? Y nosotros sí las sabemos, porque presenciamos la transformación de nuestras vidas en Cristo Jesús a la hora que nosotros lo aceptamos. La pregunta es, ¿estamos en el cuerpo de Cristo? Porque si estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, que es dominio propio. Hagamos un análisis. ¿Estamos en el cuerpo de Cristo? Y si no lo estamos, es necesario nacer de nuevo, para que usted comience a ver cosas inéditas en su vida. Vamos a hacer una oración final del mensaje, donde va a haber una oportunidad para aquella persona que quiere nacer de nuevo. Pero los que estamos adentro del cuerpo de Cristo, ya no actuamos igual, somos diferentes. Y se nota con nuestro hablado. Hey, mag, pende, ya no hablamos así. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Mucho gusto, buenos días, buenas tardes, con permiso. ¿Cómo ha estado? ¿Se encuentra bien? ¿Se le puede ayudar en algo? Todo cambia, hermano. Todo cambia si estamos en el cuerpo de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sigamos avanzando. No voy a alcanzar a dar totalmente el mensaje, pero vamos a seguir en la continuación de lo que es el culto de las 3. Bien, los sueños de Cristo para con sus hijos son inéditos. Todos aquí que estamos sentados en estas sillas, que estamos en la casa de Dios, tenemos sueños, amén, propósitos, anhelos. Quizás alguna persona que quiere ser aquí deportista, otro hermano que su deseo sea una casa grande, otro hermano que sea tener su negocio. Hay una persona quizás por aquí que quiera ser empresario. O sea, todos tenemos sueños. Su servidor tiene sueños, anhelos y supuestos propósitos. Aquí es donde quiero entrar. Supuestos propósitos. Vamos a chocar con la realidad de que nuestros sueños no son los sueños que el Señor quiere para nosotros. Para los que me conocen, desde muy pequeño me dedicaba al deporte. Llegué muy lejos, gracias a Dios. Estuve jugando en Europa, estuvimos en las canteras de Real Oviedo, estuvimos en Italia, en la Liga Promozione, conviví con muchas personas, estuve en Club Deportivo FAS, y mi sueño era ser deportista. Y creía que mis sueños me iban a dar el propósito de mi vida. Wow, futbolista. El hermano David, ahí viene, después de su partido ganado. Hasta que choqué con la realidad que muchos no han chocado, de que nuestros sueños y nuestros propósitos no son lo que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde hay que detenernos. Y ahí es donde utilizamos la herramienta más poderosa del cristiano. ¿Cuál es? La oración. Señor, escuché en el culto de las 8 de que mis sueños no son los sueños que tú tienes para mí. Ahora vengo a ti con humildad, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Ayúdame a alinearme hacia tu voluntad. Y una de las cosas más difíciles que su servidor pudo haber pasado en su vida es reconocer
que debía de despegarme de mis propios sueños. Porque no se puede mezclar, hermano. No podemos adorar, a servir a dos señores. O es el fútbol o es el evangelio. El evangelio o el fútbol. Y yo sabía que no iba a poder. Sabía que había algo en mi corazón que me iba a hacer retroceder para regresar a las canchas. Y dije yo, me voy a ligar con mi palabra al Señor. Llegó un momento, estando en casa, no había nadie. Aparté la silla del comedor y me arrodillé. Señor, no sé hasta dónde voy a llegar con tu ministerio. No sé qué tanto me vas a dar. No sé si me vas a dar mi propia iglesia. No sé lo que va a pasar en mi vida. Pero de aquí en adelante te quiero decir algo: que tus sueños son mis sueños. Y mis sueños el día de ahora desaparecen de mi vida. Me ligué con mi boca, reconociendo que lo que Dios me ofrece es lo mejor que puedo tener. Y duele ver a los demás compañeros triunfando en el deporte y uno aquí. Pero uno en ese momento no le entiende. Ahora comprendo el don que Dios me dio. Ahora comprendo su voluntad. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Y leyendo, escudriñando la palabra, comencé a leer: su voluntad es agradable y perfecta. Y entró paz a mi vida. Y dije: este es el mejor camino que pude haber tomado. Porque aquí estoy alineado a la voluntad de Dios. Ahora le pregunto: ¿usted está persiguiendo sus propios sueños o está persiguiendo los sueños que Dios tiene para usted? Llévese eso a casa. Porque los sueños que el Señor tiene para nosotros son sueños inéditos. Son cosas nuevas. Son cosas que jamás, de los jamases, habíamos pensado realizar. Si yo retrocedo en el tiempo y llego a ese jovencito de 12 años, de 15 años, a ese adolescente, perdón, y le digo: vas a ser predicador, yo creo que ese jovencito David Barahona se ríe de la cara de él. Yo nunca, pero de nunca pensé estar aquí parado predicándoles a ustedes. Nunca. Pero sí sé que ahora que estoy aquí, estoy en el mejor lugar. Esta fue la voluntad del Señor: que usted se levantara temprano, se alistara para venir a su casa y recibir esta palabra. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y para ir terminando, vamos a buscar lo que es Jeremías. Jeremías 29, versículo 11. Mire qué hermoso, qué espectacular lo que vamos a leer. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quién está hablando ahí? El profeta Jeremías al pueblo de Israel en esos 70 años de exilio, donde ellos habían ido a Babilonia. Yo creo que ellos jamás se pensaron regresar a su tierra. Jamás. Jamás. En el 586 llegaron los babilónicos antes de Cristo. Sitiaron lo que es el reino de Judá, la parte sur, y se llevaron a muchísimas personas. 70 años después, en el 515 antes de Cristo, 515, por el edicto del rey Ciro el Grande, regresa el pueblo de Israel a Jerusalén,
a construir las murallas y el templo. Y ahí se cumple. Ahí se cumple lo que nosotros estamos leyendo. Eso del profeta, que Dios habló a través de él. Quizás nosotros hemos pasado muchísimo tiempo en nuestra situación, en ese problema familiar, en ese problema económico, en esa deuda que tenemos. Hemos pasado muchísimo tiempo con esa enfermedad, pero hoy Dios te dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Y nos sentimos como el pueblo de Israel, exiliados, oprimidos, angustiados. Pero es lo bonito del caminar en Cristo, que cada problema tiene una solución. En pocas palabras, cada problema tiene un milagro y un accionar poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y regresaron a su tierra. Después de 70 años, ¿se puede imaginar usted? Casi una generación perdida. Regresaron a su tierra. Y fue un proceso grande, pero regresaron. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usted sale porque sale de su problema. Aunque pase el tiempo, usted va a salir adelante. Y no le está hablando un niño de 22 años, le está hablando Dios a través de un joven. Aguante, mantenga su fidelidad. No deje de venir a la casa de Dios, que pronto viene su milagro. Pronto viene aquel suceso inédito. Pronto viene. Pronto viene su milagro. Querido hermano, termino con esto. Todo lo que pasa en nuestra vida es por un propósito. Y cada situación trae algo inesperado, algo nuevo de parte de Dios. Nunca sabemos cómo Dios nos va a sorprender. Y nunca sabemos a dónde vamos a terminar en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, muchísimas gracias por esta bendición que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros se ha llevado algo en su corazón. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a esas personas que están escuchando esto a través de la radio y televisión. Si tú no has venido a Cristo Jesús y quieres vivir algo inédito en tu vida y quieres vivir algo nuevo, algo especial, recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Al final del mensaje a través de la radio y televisión habrá una oración de fe para que tú puedas recibirlo en tu corazón. Padre bendito, bendice, Señor, a mis hermanos que están pasando esas dificultades grandes. Sabemos que algo vas a hacer en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que algo va a pasar, algo inédito, algo jamás, Señor, que habíamos podido presenciar, va a ocurrir en nuestras vidas. Bendice esta congregación. Bendice a sus hijos. Señor, bendice a sus padres, a sus familiares. Te lo suplico, Señor, ten misericordia. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por recibir mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén.